Y tras levantarse la mesa de concertación para el alza del salario mínimo en Colombia el año entrante por falta de acuerdo entre las partes, el gobierno nacional fijaría por decreto el incremento, como ha ocurrido casi siempre desde 1996. ¿Cuáles son las propuestas hasta el momento? Nos la cuenta Juan Camilo Holguín. Buenas tardes y adelante con toda la información. Muy buenas tardes. La propuesta de los empresarios para el aumento del salario mínimo en el 2020 es del 5%, mientras que la propuesta del gobierno nacional es del 5,2%. Entre tanto, los trabajadores no se bajan de 1 millón de pesos, incluyendo el auxilio de transporte para la fijación de este salario el próximo año. Esa es la razón por la que no se ha podido todavía llegar a un consenso en la mesa de diálogos adelantada por la Mesa de Concertación Laboral y el gobierno nacional. En estas 25 ocasiones, contando este año en la que se ha negociado el salario mínimo, tan solo 6 han sido por acuerdo. Recordemos que esto es una ley que está vigente desde 1996. Por supuesto, las opiniones están divididas sobre cuál debería ser entonces el salario mínimo para el año 2020. Debería ser un millón de pesos. Claro que eso trae consecuencias, la inflación y todos los productos van a subir. Bueno, sí estoy de acuerdo que hagan un aumento del salario mínimo, siempre y cuando pues como que beneficie siempre a los trabajadores. Pues los trabajadores piden como un poco más de lo que está como dictando el gobierno en este momento, pero creo que puede estar entre un medio de lo que dice el gobierno y de lo que piden pues los trabajadores, pero sí creo que debería de haber un aumento. Lo que realmente ese 7 o ese 5% que nos incrementarían sería en general para la población de salario mínimo, porque ya queda en eventualidad de cada gremio, sector o actividad definir si se queda, incluso si congela o incluso si disminuye, a pesar de que en Colombia no se puede disminuir el salario siguiente, sino que tiene que basar siempre sobre el IPC. Teniendo en cuenta los porcentajes propuestos por los empresarios, el gobierno nacional y esa diferencia que hay con los trabajadores, el aumento para el próximo año estaría un poco por encima de los 40.000 pesos. Hay que tener en cuenta que para fijar el salario mínimo se mide el índice de productividad, también la inflación y además el crecimiento económico del país. Por supuesto, hay algunas posiciones que nos explican cuáles podrían ser las incidencias en el país, especialmente en las empresas y los trabajadores, si se aumenta el salario mínimo de forma considerable. Hay un modelo y hay un esquema. Ese esquema tiene que tener muchas variables económicas, microeconómicas, de número de empleos, porque una alza muy grande en el salario mínimo lo que hace es que las empresas contraten menos gente también. Entonces, a mí lo que me da mucha tranquilidad es que en la mesa de discusión del salario mínimo legal están todos los actores y es un proceso de un diálogo social que en Colombia ha tenido muy buen resultado. Tanto el Ministerio de Trabajo como las centrales obreras han dicho que todavía hay disposición para futuras reuniones la próxima semana. Sin embargo, de no darse un acuerdo, el gobierno nacional expedirá entonces por decreto el salario mínimo para el 2020, que recordemos actualmente es de 828.116 pesos. Esta es la información que registramos a esta hora desde la avenida Las Vegas. Vuelvo con ustedes a Estudio Noticias Telemedellín, siempre con vos.